Vamos a continuar con el estudio del libro de la epístola a los Gálatas. Así que busquemos Gálatas, por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado estudiando esta porción de la Escritura, esta epístola, ya por varios domingos, y hemos estado siguiendo en orden, versículo a versículo, capítulo a capítulo, porción por porción, este estudio, buscando no solo entender lo que el autor, que fue el apóstol Pablo, quiso transmitir a los receptores originales, que fueron las iglesias de Galacia, sino que también estamos tomando esto y buscando hacer una aplicación práctica y útil, ¿verdad?, a nuestras vidas, en lo personal y también como congregación. Ya hemos estado estudiando, ¿verdad?, de manera expositiva hasta acá esta epístola, y hoy nos corresponde Gálatas, capítulo 2, de los versículos 17 al 21. Gálatas, capítulo 2, versículos 17 al 21. El tema del mensaje esta mañana es: no desechemos la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios. El apóstol Pablo, después, en los primeros capítulos, ¿verdad?, los primeros versículos, después de defender su llamado, recuerdan que él relató su llamado, eso lo estudiamos, y defendió la manera en que Dios llegó a él con el Evangelio y luego con un llamado específico a predicar el Evangelio a los gentiles. Después de defender su llamado, después de defender su revelación, él también defendió, ¿verdad?, argumentó defendiendo cómo él recibió este Evangelio de parte de Dios, que esta revelación vino directamente de parte de Dios, no de hombre, y después de defender su autoridad, especialmente como un apóstol encomendado específicamente a los gentiles, ya después de defender en los primeros versículos, en los primeros capítulos, después de defender estos tres aspectos, su llamado, su revelación y su autoridad, sobre todo y específicamente en cuanto al Evangelio, ¿verdad?, que les predicó allá cuando fundó estas iglesias en la región de Galacia junto con Bernabé, en su primer viaje misionero, ¿verdad?, ahora establece el punto principal de su discurso. Ahora puntualiza, ¿verdad?, el argumento clave de todo lo que él está defendiendo. Y básicamente es el fundamento de la gracia de Dios. El fundamento de la gracia de Dios. Lamentablemente, después que el apóstol Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, dejaron fundadas varias iglesias en la región de Galacia, con sus respectivos líderes, incluso con sus respectivos encargados, ¿verdad? Una vez que ellos regresaron a Antioquía, que es la iglesia que les encomendó a esta obra misionera, lamentablemente se introdujeron judíos que llegaron desde Judea hasta estas regiones, tratando de pervertir el Evangelio y de mezclar el Evangelio que Pablo y Bernabé les habían predicado y en los cuales los habían establecido, y mezclándolo, estos judaizantes, mezclándolo, ¿verdad?, con prácticas y con la falsedad de que para ser salvos, además de recibir a Cristo, tenían que cumplir con la ley de Moisés. Entonces incluso ellos imponían que se tuvieran que circuncidar para ser parte de las promesas, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Algo que era completamente opuesto, distinto a lo que el Evangelio que el apóstol Pablo les había enseñado y les había predicado y había establecido estas iglesias allá en las regiones de Galacia. Estos judaizantes, estos falsos maestros, ya querían no solo mezclar, sino imponer, ¿verdad?, que para llegar a la salvación, para vivir una vida cristiana, había que cumplir también con la ley de Moisés. Pablo entonces comienza una defensa en los primeros 2 capítulos y lo hace de manera muy fuerte, muy impositiva, por decirlo así,
debido a la cercanía y a la autoridad que el apóstol tenía sobre estos creyentes en Galacia. Entonces él defiende su llamado, defiende la revelación que recibió de parte de Dios y defiende su autoridad para establecerse como, ¿verdad?, autoridad espiritual sobre la vida de estos creyentes allá en Galacia. Y de esa manera defender su punto principal, de que la salvación es solo por gracia y no se requiere ningún otro elemento, ¿verdad?, a la sola gracia de Dios. No es necesario circuncidarse, no es necesario guardar las fiestas judías, ya que eran una costumbre para el pueblo judío, no era necesario guardar la ley, ¿verdad?, en todos sus aspectos, porque ellos no eran judíos, eran gentiles. Y el evangelio que llegó a ellos les permitió llegar a la salvación solo por la gracia de Jesucristo. Es decir, sin ninguna obra que ellos pudieran realizar para ganarse de alguna manera, ¿no es cierto?, el privilegio de la salvación. Este evangelio, basado en la sola gracia de Dios, este evangelio fundamentado en la sola gracia de Dios, ¿verdad?, fue el argumento principal que el apóstol Pablo establece, ¿verdad?, para evitar que las iglesias de Galacia se siguieran desviando hacia la falsa doctrina. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, de los versículos 17 al 21. ¿Ya? Y recordando, ¿verdad?, que el último domingo, el domingo pasado, hablamos de la importancia de la confrontación espiritual, tomando el ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo cuando mencionó que había confrontado personalmente y cara a cara y públicamente al apóstol Pedro, ¿ya? Estableciendo y de alguna manera, ¿verdad?, honrando su ministerio y estableciendo su autoridad. Lo usó como un argumento para defender su autoridad sobre los creyentes de Galacia, ya que Pedro era obviamente una autoridad importante y reconocida en aquellos días. Así es que por eso que él hizo público, ¿verdad?, esta confrontación que Pablo tuvo que hacer a Pedro en Antioquía. ¿Ya? Y eso hizo que probablemente los creyentes de Galacia, ¿verdad?, reflexionaran y dijeran, en realidad el apóstol Pablo, ¿verdad?, es la autoridad que tenemos que escuchar. Y no seguir estas doctrinas falsas, ¿verdad?, que estos judaizantes nos quieren imponer. Bueno, vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 17 al 21, ya cómo finaliza toda esta argumentación del apóstol Pablo, esta defensa del apóstol Pablo, ya fundamentando, ¿no es cierto?, la gracia del Señor. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, que era lo que argumentaban, ¿verdad?, los judaizantes, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra y porque a través de ella podemos comprender lo que el apóstol Pablo quiso transmitir a los creyentes débiles y fluctuantes de Galacia, que se dejaron seducir por falsa doctrina. Y no solo podemos entenderlo a través de la iluminación de tu Espíritu, sino también sabemos que tu palabra es útil y eficaz y nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Y por lo tanto, sabemos que también podemos aplicar esto a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho y a ser edificados en tu palabra. Nos encomendamos en tu gracia, Padre.
En nombre de Jesús, oramos. Amén. Pablo concluye en el versículo 21 una larga, ¿verdad?, defensa, una larga argumentación que de alguna manera buscaba oponerse a esta doctrina que los judaizantes estaban tratando de imponer a las iglesias de Galacia. Y termina en el versículo 21 sellando el asunto de manera muy clara y evidente. No desecho la gracia de Dios. Vamos a ver después en los capítulos 3 y 4 cómo se explica de manera más profunda lo que es la gracia del Señor. Después los versículos, ¿verdad?, 5 y 6 de Gálatas la aplica de una manera muy, muy práctica. Pero aquí concluye, ¿verdad?, un punto importante. No desecho, dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios. Obviamente el consejo también era para los creyentes en Galacia, que ellos no desecharan la gracia de Dios. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, porque eso es lo que de alguna manera los judaizantes estaban tratando de imponer, torciendo las escrituras, ¿verdad?, estableciendo que la única manera de alcanzar la justicia para con Dios era a través del cumplimiento de la ley, a través de las obras. Y sabemos lo que dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, establece claramente, porque por gracia sois salvos, por medio, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y también concluye y sella muy claramente el asunto diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está echando por tierra el argumento aquí de los judaizantes. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió el Señor? Si en realidad Cristo murió por nuestros pecados, para librarnos y limpiarnos de nuestra maldad. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por cuya herida nosotros somos sanados, dice Isaías. Cristo murió en nuestro lugar, Él nos redimió de la culpa y de la condenación del pecado. Entonces, si hubiera una manera de que pudiéramos alcanzar justicia por medio de las obras, por medio del cumplimiento de alguna ley humana, entonces ¿para qué murió el Señor? Ahora, Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿esto significa de que su ministerio estaba enfocado solo en el pecado? Esto significa meramente que Cristo es ministro de pecado. Por eso es que en el versículo 17 y 18, ¿verdad?, hace ese cuestionamiento. Dice, y si buscando, dice el verso 17, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, porque lo somos, ¿verdad? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Es decir, Él solo vino, ¿verdad?, por el tema del pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, Cristo no vino simplemente para justificarnos de manera ligera en cuanto al pecado. En el Antiguo Testamento, a través de la propiciación, ellos tenían un sistema sacrificial donde Dios pasaba por alto los pecados pasados, ¿verdad?, y los cubría con la sangre de un cordero inocente que prefiguraba la venida del Mesías, de Cristo. Pero el apóstol Juan, el Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, ¿verdad?, él declaró acerca de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no vino simplemente a propiciar nuestros pecados, Él vino a quitar nuestros pecados, Él vino a redimirnos, a comprarnos con su sangre. Él no solo vino a justificarnos de manera temporal para que siguiéramos pecando, o para que ese pecado en nosotros fuera cubierto y Dios lo pasara por alto, sino que Él vino ahora a quitar esos pecados. Por eso es que aquí Pablo argumenta de que Cristo no es ministro de pecado, ¿ya?, a pesar de que sí nosotros somos pecadores. No, Cristo vino a quitar nuestros pecados. ¿Significa esto que nunca más vamos a pecar? Es evidente, en la práctica nos damos cuenta que no es así. Pero esto sí significa que Cristo ante Dios nos justifica. No porque pequemos más o pequemos menos. No porque tratemos de ser más justos por nuestros propios méritos. Sino que Cristo nos justifica ante Dios por su sangre. El justo murió por los injustos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Cristo, en Él, somos hechos justos. Porque Cristo Jesús
obró justicia. Él es ministro de justicia, no ministro de pecado. No vino simplemente a cubrir o a justificar pasajeramente nuestros pecados, sino que Él vino a quitar nuestros pecados para que tú y yo en Cristo podamos obtener la salvación y podamos obtener la justicia, que no depende de lo que hagamos o lo que no hagamos, depende simplemente de lo que Cristo hizo en su sacrificio sustitutivo, completo y suficiente allá en la cruz del Calvario. Así es que vemos que el apóstol Pablo acá está ya concluyendo un argumento ya que comenzó, ¿verdad?, muy temprano ahí los versículos del capítulo 1, estableciendo, ¿verdad?, su llamado, estableciendo su revelación y estableciendo su autoridad, para ahora, ¿verdad?, establecer el fundamento del evangelio que él les predicó. Evangelio que los de Galacia, algunos de las iglesias de Galacia, ¿verdad?, empezaron a dudar, empezaron a cuestionar por la influencia de estos judaizantes que querían mezclar la ley con la gracia, o imponer sobre la ley, sobre la gracia, la ley, para alcanzar así la justicia. Ahora, es así que llegamos al versículo 20, ya que es un versículo que muchos probablemente se lo saben de memoria, que muchas veces seguramente lo hemos citado o lo hemos usado en diferentes contextos, pero en realidad pocas veces nos damos cuenta en el contexto en el que está escrito. ¿Ya? A veces hablamos de, ¿verdad?, Gálatas 2:20 como lo que es el fundamento de una vida victoriosa, ¿verdad?, o el fundamento, ¿verdad?, de lo que es una vida cristiana o vivir en Cristo. Pero es interesante que Pablo mencione este versículo como parte de un argumento, que tiene que ver con, ¿verdad?, no desechar la gracia de Dios como lo estaban haciendo los judaizantes, no desviarse del evangelio de la gracia como lo estaban imponiendo los judaizantes a través del cumplimiento de la ley para ser justos ante Dios. Hoy en día hay muchas sectas y doctrinas falsas que buscan a los creyentes transformarlos al judaísmo. Hoy en día hay muchos que se creen judíos. Ya como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día muchos se creen judíos y buscan celebrar, ¿verdad?, las fiestas judías, buscan cumplir con las ordenanzas judías y de alguna manera parecerse, ¿verdad?, en cuanto a su culto y en cuanto a su práctica al judaísmo. Pero hay que entender de que Israel fue el pueblo, ¿verdad?, escogido por Dios. ¿Ya? La iglesia es algo diferente. Nosotros somos el pueblo redimido por Dios. Somos un pueblo separado por Dios para un propósito. Israel fue separado. Nosotros fuimos escogidos en realidad por su gracia y con un propósito diferente, con un destino diferente. La iglesia no es el Israel actual. Dios tiene un plan para con Israel. Dios tiene un propósito para su pueblo y lo va a seguir desarrollando a través del desarrollo de la historia. Ya en el plan de Dios, a través de los siglos, nosotros vemos que Dios ha tratado de diferentes maneras con los seres humanos, ¿no es cierto?, de diferentes formas, en diferentes tiempos. Bueno, Dios trató con la nación de Israel por 69 semanas, es decir, muchos años, ¿verdad?, que son lo que se refiere al libro de Daniel, pero todavía queda una 70ª semana en que Dios va a tener que seguir tratando con la nación de Israel. No vamos a puntualizar ni especificar mucho acerca de eso, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero todavía Dios tiene que seguir tratando con su pueblo. Mientras tanto, el Señor dejó establecida otra institución que es la iglesia. Y nosotros como iglesia no tenemos nada que ver con Israel. Tenemos promesas espirituales, no terrenales, promesas celestiales, no de esta tierra. Promesas que el Señor nos dio en su palabra específicas a la iglesia y que no tienen que ver con la nación de Israel. Así que no tenemos que nosotros, ¿verdad?, judaizarnos para glorificar y obedecer las ordenanzas del Señor. Porque Dios nos dejó un Nuevo Testamento y una nueva revelación para que por medio de ella nosotros podamos regirnos y para que por medio de ella nosotros podamos honrar al Señor. En ese contexto, Pablo nos da el versículo 20, ¿ya?, en el contexto de que solo la gracia de Dios es suficiente para la salvación y no necesitamos otros elementos externos ni ajenos a la sola gracia
que el Señor nos reveló, que fue el evangelio que Pablo les predicó a los creyentes en Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, y no olviden que Pablo era judío, era un apóstol a los gentiles, pero él era judío. Lo que ahora él vivía en la carne no lo vivía en el judaísmo, no lo vivía en las prácticas judaicas. Lo que ahora él vivía en la carne, es decir, aquí en su cuerpo terrenal, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el Mesías, que los judíos justamente rechazaron y crucificaron. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por eso llega a esta conclusión en el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Eso hizo Cristo por mí. Yo vivo en Cristo. Y es por eso que no desecho lo que Él hizo. Si nosotros procuramos o buscamos, ¿verdad?, agradar a Dios, justificarnos ante Dios o llegar a ser salvos ante Dios por obra, lo que estoy haciendo es desechar lo que Cristo hizo por mí. El tremendo sacrificio y la tremenda obra de Cristo en mi vida. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Estaban deshonrando al Señor Jesucristo. Estaban desechando la gracia que Jesucristo les vino a impartir. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, y claramente no lo es, porque no somos justos ante Dios, entonces por demás murió Cristo. Entonces, aquí el punto central tiene que ver con la gracia y tiene que ver con esa gracia que Cristo nos da. Ahora, analizando lo que es el versículo 20, encontramos algunos aspectos bien claves de lo que Pablo está tratando aquí de transmitir. En primer lugar, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta era una palabra ofensiva para los judíos, porque si el judío no era convertido, el evangelio que se predicaba y la predicación dura que se hacía, Pablo decía que predicaba el evangelio de la cruz, ¿ya?, hacía notorio de que ellos habían matado al Mesías, que ellos lo habían asesinado. Eso fue algo que compungió el corazón de los judíos que escucharon el evangelio en Pentecostés. Ustedes mataron al Mesías, dijo Pedro. Y ellos, dice, compungidos de corazón, le dijeron, ¿qué haremos? Arrepentidos, dice, convertidos, dice el Señor. Y serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allá en Pentecostés. Pero ellos habían matado. Y si el judío era convertido, era creyente, esto también producía un concepto muy importante en sus vidas. Porque le hacía entender de que ese Mesías había muerto en su lugar. Ahora, esto aplicado a los gentiles, que eran los creyentes de Galacia, tenía una significancia también muy importante. Porque claramente, ¿verdad?, estamos todos bajo pecado. Esa fue la temática de Romanos. Hace poco terminaron con la escuela dominical de Romanos, ¿verdad? Y quedó muy claro que quedamos todos bajo pecado, ¿verdad? Que todos somos pecadores. Para un gentil, escuchar esto significaba que Cristo había muerto en nuestro lugar. Y el justo había muerto por los injustos para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, el concepto, si lo quieren anotar ahí, de esta primera frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, es el concepto de la muerte. La muerte. Esta palabra que a veces muchos le tienen miedo o temor, en realidad para un cristiano es una palabra muy importante. De hecho, la palabra muerte significa separación, simplemente eso. No significa más que eso. Y esa separación se puede aplicar de muchas maneras, ¿ya? Cristo, al morir en la cruz, nos separa, ¿verdad?, de la condenación del pecado. Cuando nosotros partimos de esta tierra, nuestra parte material se separa de nuestra parte espiritual, ¿verdad? Y nuestra parte espiritual va a la presencia del Señor, nuestra parte inmaterial va a la presencia del Señor. Pablo decía, ausente del cuerpo, presente el Señor. Este tabernáculo que se deshace, ¿verdad?, año tras año, día tras día, queda aquí en la tierra, esperando, ¿verdad?, la resurrección corporal, que es el arrebatamiento. Cuando nuestros cuerpos, ¿verdad?, sean glorificados y presentados nuevos ante el Señor. Ahora, este concepto de la muerte es muy importante porque si no hubiera habido la muerte de Cristo en la cruz, nosotros no seríamos salvos.
Cristo mismo estableció que para vivir la vida cristiana como un discípulo de Jesucristo debíamos enfrentar la cruz. Él dijo, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Ahí está, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, ¿qué representaba? La muerte. ¿Qué significaba la cruz? La muerte, ¿verdad? Cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando de un concepto muy profundo que tiene que ver con la muerte. Con la muerte. En primer lugar, he muerto al pecado. He muerto al pecado. ¿Qué dice Romanos 6, 1 al 5? ¿Sí? No pierdas tu texto aquí en Gálatas. Pero en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta misma inquietud muchas veces se da al día de hoy. Hay muchas doctrinas, ¿verdad?, que enseñan que además de la gracia es necesario perseverar para mantener la salvación. O que además de la gracia es necesario hacer obras para ganarse la salvación. ¿Ya? Y uno de los argumentos que se da es que es, ¿cómo tan fácil? O sea, soy un pecador, Cristo me perdona, y así de simple, el pecado desaparece. ¿Cómo tan fácil? O sea, puedo recibir a Cristo y después vivir en el pecado como yo quiera. Ese es el argumento que se da, ¿verdad?, en muchas iglesias, en muchas falsas doctrinas, para señalar que además de la gracia es necesario perseverar o es necesario ganarse la salvación. Por eso es que Pablo, allá en Gálatas 2:17, dice, ¿es acaso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. ¿Ya? Porque básicamente la muerte de Cristo implica algo fundamental en la vida de aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Y tiene que ver con el hecho de que hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. En Cristo hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene ventaja, ni tiene control, ni tiene dominio sobre nuestra vida. Porque hemos muerto en Cristo. Porque Cristo murió para librarnos del poder y la potestad del pecado. Así es que por eso Pablo aquí en Romanos argumenta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde claramente, en ninguna manera. Es decir, si una persona dice que recibió a Cristo y después vive una vida en pecado, lo más seguro es que no recibió a Cristo. Es que o no entendió, o fue una experiencia meramente emocional, o realmente lo hizo por un interés egoísta. Y realmente no hubo una conversión genuina en su vida. Probablemente eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque si una persona llega a Cristo y recibe a Cristo, ¿verdad?, el pecado ya no le va a ser natural en su vida. El pecado va a ser algo ajeno a su vida. Probablemente cuando el creyente, ¿verdad?, ese creyente peque, porque va a pecar, se va a sentir mal, se va a sentir incómodo, porque ha muerto al pecado, porque el pecado ya no le es normal en su vida. Ahora, si tú dices que eres creyente y el pecado te resulta natural y te resulta normal, y en realidad no te da nada extraño, te da lo mismo, puede que tú mismo no seas salvo. Puede que tú no seas un creyente convertido. Y puede que tú, creyéndote salvo, estés camino al infierno. Es un asunto serio. Es un asunto grave. Pero cuando uno realmente se ha convertido a Cristo y es una nueva criatura, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, tú has muerto al pecado. El pecado ya no tiene potestad sobre tu vida. El incrédulo peca porque lo único que sabe hacer es pecar. Y no tiene otra opción. Está casi obligado a pecar porque su naturaleza es perdida y contaminada por el pecado. Pero el creyente peca porque quiere nomás. Porque no tendría por qué hacerlo. Nuestra carne, ¿no es cierto?, nos incita al pecado, porque en nosotros no mora el bien, como dice Pablo. El viejo hombre sigue permaneciendo ahí y la vieja naturaleza sigue estando ahí. Pero al morir al pecado, al morir al pecado por Cristo, ¿verdad?, ya no debe resultarnos natural ni tiene potestad sobre nosotros. Es decir, un creyente puede vencer la tentación. Un creyente puede vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la obra. No porque Él sea suficientemente fuerte o poderoso. Cristo hizo esa obra. Y si algún creyente peca, si tú en algún momento eres un verdadero hijo de Dios y pecas,
El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a hacer sentir mal. Y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que no vas a estar en un ambiente normal y natural para ti. Y eso te va a motivar, ¿verdad?, a arreglar cuentas con el Señor. Te vas a sentir como un pez fuera del agua, en un ambiente que no te corresponde, en algo que no está bien. Y eso debería hacerte volver y retomar el camino. Es más, si eso no lo hace, la Biblia también dice de que el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y la disciplina, la corrección del Señor, te va a hacer volver al camino. Pero definitivamente hemos muerto al pecado. Hemos muerto, ¿verdad?, a esta condenación. Dice, hemos muerto al pecado. No a los pecados, lamentablemente, pero sí al pecado y a su control y a su poder. ¿Cómo viviremos aún en él? Eso no tiene sentido. Seguramente los creyentes en Galacia, ¿verdad?, estaban dudosos porque después de recibir el Evangelio eran nuevos creyentes, nos llevaba mucho tiempo en el Evangelio, ¿ya? Se dieron cuenta de que su naturaleza pecaminosa les jugaba malas pasadas y les hacía pecar. Entonces probablemente en ese momento llegaron los judaizantes para decirle, no, lo que pasa es que a ustedes les falta algo más. Y para ser más santos y para ser más justos tienen que cumplir la ley y guardar los mandamientos. Entonces algunos creyentes en Galacia se lo creyeron. Y ese fue el error, ¿verdad?, en el cual ellos neciamente, como dice Pablo, tan necios sois. Habiendo acabado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. Oh Gálatas insensatos, les dice. ¿Qué nos fascinó para seguir un evangelio diferente? Entonces ellos probablemente se lo creyeron. Pero desde un principio no es así. Dice, o no sabéis, dice el versículo 3 de Romanos 6, Romanos 6, 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A propósito, aquí no está hablando del bautismo, está hablando de la muerte al pecado, ¿ya? Ahora, se utiliza la ilustración del bautismo para, ¿no es cierto?, referirse a esto mismo. Y muchas veces tomamos este pasaje para explicar y hablar, ¿no es cierto?, de lo que es el bautismo bíblico por inmersión, que representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero aquí en el contexto está hablando no del bautismo, está hablando de la vida cristiana que ha sido cambiada, que ha sido transformada por la obra de Cristo. En Cristo hemos sido bautizados en su muerte, ¿verdad? Y hemos sido levantados, también dice, a una nueva vida. Ya dice el versículo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, que es la ilustración del bautismo, ¿verdad?, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo representa externamente algo que ocurrió internamente. Es una señal pública de que hemos muerto a una vida pasada. El domingo pasado tuvimos bautismo, ¿verdad? Y algunos hermanos fueron completamente sumergidos bajo el agua. ¿Representando qué? La muerte de Cristo. Representando que ellos mismos, ilustrando, ¿verdad?, públicamente que ellos mismos han muerto su vida pasada. Y luego quedaron ahí, ¿verdad? Si no sería caótico, ¿verdad? No, fueron levantados inmediatamente, ¿verdad?, representando, exteriorizando públicamente ya algo que ocurrió en su interior, en sus corazones, de forma personal, de que ahora fueron levantados a una nueva vida en Cristo, en donde han muerto al pecado y al poder y la potestad que el pecado tenía sobre sus vidas. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que hemos muerto al pecado, hemos muerto al control, al dominio del pecado sobre nuestra vida y a sus consecuencias, ¿verdad?, de condenación eterna. Versículo 6 nos muestra otro aspecto importante, de que hemos muerto a una vida vieja, una vida pasada. Sabiendo esto, dice versículo 6 de Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, así como el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ¿qué dice? Y aquí lo explica más claramente. Consideraos muertos al pecado. ¿Cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado, porque hemos muerto al pecado, ¿verdad? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunos creyentes carnales o mundanos, ¿verdad?, buscan juguetear, coquetear con el pecado. Pero esto va a traer consecuencias de disciplina, ¿verdad?, o de amargura en sus propias vidas. Va a traer un desastre. Si realmente son creyentes, Dios les va a poner la mano encima. Hablando de creyentes, el mismo apóstol Pablo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Si es que Pablo escribió Hebreos, por supuesto. Obviamente, el creyente ha muerto al pecado. Ya no tiene nada que ver con el pecado. Así es que cuando nosotros pecamos, debemos arreglar cuentas inmediatamente con el Señor. Porque no debe ser algo normal y algo natural. Si es algo normal y algo natural, en tu vida el pecado hay algo mal. Hay algo mal ahí. Pero si es un evento extraño, es algo que no corresponde, probablemente vas a inmediatamente ser impelido por el Espíritu Santo a arreglar cuentas con el Señor. Gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de hacerlo. Él nos dice, ¿verdad?, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí, limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Y también la Escritura dice, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados, Proverbios 28, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que el creyente genuino, verdaderamente convertido, va a buscar alejarse siempre del pecado porque entiende, asume y se considera muerto al pecado, pero vivo para con Dios, como dice el versículo 11, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pecado no tiene potestad, no es el rey en nuestra vida. Antes sin Cristo lo era, hacía lo que quería en nosotros. A veces nos quejamos, ¿verdad?, de cómo el mundo, sobre todo en estas fechas, ¿verdad?, se emborracha y hace fiestas y cosas, y nos quejamos del mundo y los pecadores que son, pero ¿por qué nos quejamos si el mundo lo único que hace es pecar? Hace lo único que sabe hacer, pecar nomás. Pero gloria a Dios que Cristo nos rescató de esa vana, pasada manera de vivir. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque hemos muerto el pecado. Ese es el argumento que de un principio establece. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí nos da algo importante a considerar. Porque estando bajo la ley, el pecado era evidente. De hecho, ese era el propósito de la ley. El propósito de la ley era señalar y mostrar el pecado. Eso claramente lo establece el apóstol Pablo. La ley era para señalar el pecado, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero en Cristo obtenemos salvación. Gálatas, volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24. La muerte aquí tiene que ver también con el hecho de que he muerto a mí mismo. Gálatas 5:24 dice, el mismo apóstol Pablo a los creyentes de Galacia les dice, si vivimos, Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han, aquí está de nuevo, crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la muerte es un concepto fundamental. Hemos muerto al pecado, hemos muerto una vida pasada que antes, ¿verdad?, nos controlaba. Hemos muerto al mundo. Ya no tenemos más que hacer allá.
Muchos van a visitar a sus muertos al cementerio, ¿verdad? Y respetamos eso. Pero ¿tú harías tu vida en el cementerio? ¿Vivirías en el cementerio? ¿Harías tu comida, tu almuerzo, la crianza de tus hijos en el cementerio? ¿Ya? ¿Pondrías una choza, verdad, un lugar ahí al lado de la tumba de tu ser querido para vivir ahí? No, porque ese ser querido ya partió, ya murió, ha muerto. De la misma manera, nosotros no tenemos nada que hacer en el mundo y nada que hacer en relación con nuestra pasada manera de vivir. Es un pecado que ha muerto y ya no debe enseñorearse de nuestra vida. Ahora, volviendo a nuestro texto en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aquí el concepto clave es la redención. La redención. Ya no vivo yo. ¿Ya? La redención. Debo rendir, perdón, me equivoqué. Dije redención. Es rendición. Rendición. La rendición. ¿Ya? La rendición, ahí está. No era redención, yo me equivoqué. Es rendición. Dice, ya no vivo yo. Debo rendirme y entregarme completamente al Señor. Romanos 14, lo pueden anotar, yo lo voy a leer. Romanos 14, 7 al 9, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por lo tanto, Cristo murió por nosotros y ya no vivimos nosotros. Dice, ya no vivo yo. Pero para esto yo debo día a día rendirme y entregarme completamente. Rendirme completamente al Señor. Debe ser una rendición incondicional, sin condiciones. ¿Verdad? A veces, ¿verdad?, queremos vivir vidas maduras y espirituales, pero queremos todavía mantener algún hábito pecaminoso, alguna actitud pecaminosa y egoísta, o queremos mantener, ¿verdad?, alguna relación pecaminosa o mundana, y no queremos rendirnos completamente al control del Señor sobre nuestra vida. Debe ser una entrega total. Pablo le ruega a los creyentes de Roma, en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por su misericordia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que es un sacrificio vivo? Es una rendición completa e incondicional al señorío de Cristo. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no es solo una frase, no es solo un decir, sino que tiene que ver con una actitud de rendición completa al Señor, de una entrega completa a Cristo. Ya no vivo yo, dice. En tercer lugar, en Gálatas 2:20 dice, mas vive Cristo en mí. Este es el concepto de control. ¿Pueden notar ahí? Control. ¿Quién es el que controla mi vida? El pecado, ya ha muerto el pecado. El mundo, ya he muerto al mundo y me he rendido a Cristo. Dice, mas vive Cristo en mí. ¿Quién es el que controla mi vida? ¿Mis emociones? Muchas veces, ¿verdad?, creyentes se han vuelto emocionales, dejando que sus emociones controlen su vida. Las emociones son buenas y son importantes, pero no deben ser el que controla nuestra vida. Las emociones Dios nos las dio con un propósito, pero no para que controlaran nuestra vida. Pero muchos creyentes hoy en día son controlados por sus emociones. Si se sienten bien, van a la iglesia. Si se sienten mal, no van a la iglesia. Si se sintieron cómodos, participan. Si no se sienten cómodos, no participan. Y dejan que las circunstancias, las emociones, les guíen y les controlen. No aplican lo que el apóstol Pablo dice, más vive Cristo en mí. La vida de Cristo debe manifestarse a través de mi testimonio. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, verso 19.
Estamos ahí cerquita. Gálatas 4:19 declara: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el anhelo de Pablo para con estos creyentes en Galacia? Que Cristo fuera formado en ellos. Es decir, que se viera a Cristo en ellos. Por eso es que somos escogidos por Dios, para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿Quién es el que controla tu vida? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo. ¿Cristo está siendo formado en ti? ¿Te pareces cada vez más a Cristo o te pareces más al mundo? Fácilmente tú te puedes dar cuenta cuando un creyente se parece al mundo. Por su forma de vestir, por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de pensar. Tú te puedes dar cuenta y relacionarla. Esta persona se ve como el mundo, piensa como el mundo, habla como el mundo, se mueve como el mundo, se relaciona, ¿verdad?, como se relacionan las personas en el mundo. Entonces probablemente es una persona mundana. Y Cristo no controla su vida. Esta persona no puede decir Cristo vive en mí, porque en realidad él está viviendo su propia vida en el mundo y no en Cristo. Cristo vive en mí significa el control que Cristo debe tener. Ahora, Él se ganó el dominio sobre nuestra vida. Él se ganó el dominio completo sobre nuestra vida. Pero tú tienes la opción de rendirte o no al Señor y de dejar a Él que tenga el control o no. Si has muerto al pecado y Cristo ha salvado tu vida por pura gracia, entonces tú tienes la oportunidad de que Él controle tu día a día y que Cristo viva en ti. Cuando reacciones a un estímulo de injusticia, por ejemplo, cuando reacciones a un estímulo, ¿verdad?, de ofensa, cuando reacciones a una tentación carnal o una tentación económica o de lujuria, tienes la opción de que Cristo viva en ti. De que el que reaccione no sea tu carne, no sea tus emociones, no sea tu carácter, sino que sea Cristo. Que Cristo se manifieste en tu vida, que Él se vea en ti. Cuando eres víctima de una injusticia, ¿a quién se va a poder ver ahí? ¿A tu carne o a Cristo? Ahí es donde realmente uno se pone a prueba, ¿verdad? Ahí es donde realmente uno manifiesta quién es el que tiene el control en mi vida. Luego dice el versículo 20 de Gálatas 2, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí el concepto es dependencia. Dependencia. Dependemos completamente del Señor. Mi vida terrenal debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 1 al 5, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, ha muerto, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, en nuestro cuerpo terrenal, conforme, ¿qué dice?, a las concupiscencias de los hombres, a estos deseos desenfrenados de la humanidad, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Incluso dice, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Dónde tenemos que andar como creyentes? En la voluntad del Señor. ¿Y dónde conocemos la voluntad del Padre? En su palabra. Por eso es que tenemos que vivir en una constante dependencia del Señor. Si se te descarga el celular, ¿qué tienes que hacer para que siga funcionando? ¿A dónde? ¿Sirve que lo conectes, verdad, al gas? No, ¿no es cierto? ¿Sirve que lo conectes, verdad, a la tierra, al suelo? No, ¿dónde tienes que conectarlo? A la fuente de poder, ¿verdad?
Así como creyentes, nosotros, hermanos, tenemos que vivir constantemente en la palabra del Señor. ¿Sabes quién finalmente va a controlar tu vida? En aquello de lo cual tú dependas. ¿De qué dependes? ¿Del trabajo? Muchos piensan de que dependen del trabajo y pasan todo su pensamiento, su vida y sus aflicciones en el trabajo. Y de eso viven y de eso dependen. Y el trabajo manda sus vidas, sus tiempos. El trabajo manda sus decisiones. Otros dependen de las emociones, de las circunstancias. Y las circunstancias mandan sus vidas. Otros tal vez dependen del horóscopo. O dependen de otras filosofías. Pero un creyente, para vivir la vida en Cristo, ¿de qué debe depender? De la palabra de Dios. Pero ¿la lees? ¿La estudias? ¿Todos los días? Todos los días nos preocupamos de cargar el celular, pero no todos los días algunos se preocupan de cargar su corazón con la palabra. Cada día. Aquí, hermanos, tenemos la fuente donde debemos depender para vivir una vida en Cristo. Lo que va a controlar tu vida finalmente va a ser en lo que tú pases más tiempo o dediques más energía. Si la palabra de Dios es importante para ti y día a día la meditas, la estudias, esa va a ser lo que va a guiar y controlar tu existencia. Y finalmente, la última frase que menciona el apóstol Pablo aquí dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra clave aquí es gratitud. Gratitud. Fíjate en estas 5 palabras. Muerte, rendición, control, dependencia, gratitud. Son conceptos profundos, pero muy importantes, y que nos acompañan en toda nuestra existencia en esta tierra. La muerte es lo que nos da una vida, la vida. La rendición, lo que nos permite, ¿verdad?, ya no vivir nosotros nuestra vida, sino entregarla al Señor. El control es lo que permite que Cristo viva en mí y que sea Él el que se manifieste en mi vida. La dependencia es lo que me permite estar en Cristo y vivir en Él, vivirlo en la fe del Hijo de Dios, vivirlo en su palabra. De hecho, la frase la fe, el mismo Gálatas lo menciona, también Judas y otros pasajes más, la palabra, y Primera de Pedro, la fe, esa frase, la fe, tiene que ver con lo que ha sido enseñado y en lo cual creemos. Y básicamente es inicialmente la consecuencia o la continuidad del concepto que en primera instancia se decía la enseñanza del Señor. Después, la doctrina de los apóstoles. Después, la fe. Y hoy en día lo conocemos como el Nuevo Testamento y la Escritura. Es esa fe, es lo que nosotros hacemos en dependencia del Señor, lo que nos permite vivir una vida cristiana. Y el concepto con el cual Pablo termina es: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que termina en el versículo 21 diciendo: si la justicia fuera por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Porque tenemos que ser agradecidos por el hecho de que Cristo murió y nos dio vida. Cristo se ganó el derecho de ser el Señor de mi vida. ¿Sí o no? Miren lo que dice 1 de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivamos a la justicia. No es que tengamos que esforzarnos por ser justos. Tenemos que vivir en la justicia porque Cristo nos justificó. Esa es la gracia y la dependencia completa en el Señor. Y finalmente, 2 de Corintios 5, 14 y 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Estamos todos muertos al pecado, los que hemos recibido a Cristo. Y por todos murió, para que los que viven, miren lo que dice, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En conclusión, ¿cómo termina en el versículo 21 el apóstol Pablo, en nuestro texto? Gálatas capítulo 2. No desecho la gracia de Dios. Es decir, lo que me permite vivir la vida cristiana está en Cristo y en su gracia. Es por gracia, es por dependencia completa. No es lo que yo haga, no se trata de mí. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Cristo hizo por mí. Lo único que yo tengo que hacer ahora es vivir la vida que Cristo me dio. Y vivirla en la fe, en la palabra de Dios. En rendición, en dependencia y en control completa a Él. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, Cristo no murió por demás. Cristo murió para salvarnos y para darnos una nueva vida que solo es posible vivirla en Él. Muchos creyentes hoy en día se devanan los sesos tratando de entender estas grandes verdades y hay doctrinas y corrientes teológicas en una dirección y en otra. El asunto es bíblicamente muy simple. Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Simplemente vivir en Él. Vivir en su gracia. En dependencia completa y absoluta a su voluntad. En la vida que Él nos dio. No es la vida que nosotros tenemos que vivir y obtener. Él nos dejó su vida para que la vivamos. ¿Y cómo la debemos vivir? En dependencia a su palabra. En su voluntad. Por eso Pablo llegó a decir, con Cristo estoy y ya más. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el cual... Así que no necesitamos las obras de la ley, ni ninguna otra cosa más, ni perseverar, ni ganarnos salvación. Lo único que necesitamos es vivir la vida que Cristo nos dio. Y esa vida está en su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque a través de este estudio vamos comprendiendo